Buenos días y bendiciones, meditación espiritual en el día de hoy. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Si anuncio el Evangelio, no es para mí motivo de gloria, porque me es impuesta la necesidad. Título de la meditación: si comparto el Evangelio. Estas palabras del apóstol Pablo deben ser la expresión de todo hijo de Dios, mientras que el ministerio del apostolado terminó con la primera generación de la iglesia. El sacerdocio del testimonio continúa. Durante el tiempo de gracia, cada cristiano se compromete a cumplir con sus responsabilidades. La necesidad se me impone. La necesidad nos la impone la presencia del Señor mismo en nuestra vida. Si su presencia no se apaga por nuestras faltas, sentiremos la necesidad de dar a los demás lo que de Él hemos recibido. ¿Lo experimentamos? Si no, ¿cuál es la razón? ¿Qué está prohibido en nuestras vidas? Los ángeles del cielo quisieran tener nuestros privilegios. Los demonios del infierno temen este privilegio del cristiano y hacen todo lo posible para que no tenga sentido de su responsabilidad. La necesidad nos la impone el mundo que nos rodea. La presencia de un solo inconverso debe preocuparnos hasta el punto de quitarnos el descanso. Jeremías dijo: si digo, no hablaré más de él, no hablaré más en su nombre, hay en mi corazón como un fuego consumidor que está encerrado en mis huesos. Me esfuerzo por contenerlo y no puedo consumir. Jeremías capítulo 20, versículo 9. En su gran angustia, el mundo necesita cristianos convencidos, en cuyos corazones arda el fuego del amor de Dios. Que nuestro corazón y nuestras manos no permanezcan cerrados ante el hermano por quien Cristo murió, cuando está en peligro de comparecer en juicio ante Dios sin conocer su perdón. Hemos recibido la gracia de nuestro Dios tan generosamente. Nuestras manos rebosan de riquezas, medios de socorro. Debería ser imposible para nosotros guardarlos para nosotros. Satanás no teme ni a nuestra doctrina ni a nuestra profesión. Lo que teme es ese fuego que arde dentro de nosotros y que debe extenderse a toda costa. La necesidad me es impuesta porque tendré que comparecer ante el tribunal de Cristo para darle cuenta de todo lo que he hecho y de todo lo que no habré hecho. Entonces, Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Mateo capítulo 16, versículo 27. Dios nos bendiga. Feliz y bendecido día.